Confías en el suelo bajo tus pies. Se siente sólido. Confías en el aire que respiras. Se siente constante. Y sobre todo, confías en que las leyes de la física están grabadas en piedra, inmutables y permanentes. La gravedad atrae hacia abajo. La luz viaja rápido. Y los átomos permanecen unidos. Esta estabilidad es el cimiento de tu cordura. Te permite planificar el mañana, construir ciudades y dormir por las noches sin preocuparte de que el mundo simplemente se disuelva. La ciencia, en su mayor parte, refuerza esta sensación. Nos enseñan que el universo es una máquina gobernada por reglas estrictas y predecibles. Pero aquí está el problema. Esa sensación de seguridad es una ilusión. Es un sesgo psicológico, no un hecho físico. Cuando los físicos observan las ecuaciones que realmente gobiernan la realidad, el código crudo del modelo estándar y la relatividad general, no ven una base sólida como una roca. Ven algo mucho más frágil. Las matemáticas sugieren que nuestro universo podría no ser la versión final y estable de la realidad. Podría ser solo una fase temporal, un acto de equilibrio esperando que una brisa lo derribe. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre agujeros negros, galaxias y misterios del tiempo. Suscríbete y cada semana viaja conmigo a explorar el universo sin límites. Retomemos desde aquí. No estamos hablando de impactos de asteroides o erupciones solares, cosas que destruyen la vida pero dejan el universo intacto. Estamos hablando de teorías que sugieren que las leyes de la naturaleza mismas pueden cambiar sin aviso, sin piedad. Y la parte más aterradora es que estas no son ideas marginales de Internet. Son las conclusiones lógicas de nuestra mejor ciencia. Las ecuaciones susurran que estamos viviendo con tiempo prestado. Así que pregúntate, ¿quieres saber qué tan profunda es la madriguera del conejo? Porque una vez que ves el universo como una burbuja frágil, en lugar de una fortaleza, nunca podrás volver a sentirte verdaderamente seguro. Para entender por qué los científicos están preocupados, tenemos que observar la diferencia entre el mapa y el territorio. Nuestros sentidos nos dan un mapa. Es una interfaz útil donde las mesas son sólidas, el tiempo fluye hacia adelante y el espacio está vacío. Pero la física estudia el territorio, la realidad cuántica subyacente. Y en ese territorio, las cosas son caóticas. Las partículas aparecen y desaparecen de la existencia. El espacio se curva y se deforma. El tiempo se dilata. Usualmente asumimos que este caos está confinado al mundo microscópico. Pensamos que sí, los átomos son extraños, pero el panorama general es estable. Pero, ¿y si el panorama general fuera igual de inestable? Durante el último siglo, la física teórica ha descubierto varios mecanismos, trampas, si se quiere, integrados en el tejido de la realidad. Estos son escenarios donde las constantes fundamentales de la naturaleza podrían cambiar. Imagina si la fuerza del electromagnetismo cambiara repentinamente en un 1%. Solo uno. Instantáneamente, cada átomo en tu cuerpo se desintegraría. O imagina si la gravedad se volviera ligeramente más fuerte. Las estrellas colapsarían y los planetas serían aplastados. Tratamos estas constantes como si fueran configuraciones fijas en un tablero universal. Pero la teoría aterradora es que no están fijas. Son dinámicas. Pueden evolucionar. Y si pueden cambiar, pueden matarnos. No de una manera biológica, sino de una manera ontológica. Vamos a explorar 10 teorías específicas donde la ciencia predice un final sombrío o una verdad horripilante. Nos moveremos en espiral. Comenzamos con el universo físico, el suelo. Luego pasamos a la vida en el cosmos, el bosque. Después a la mente, el observador. Y finalmente a la existencia misma.
Esto no es solo una lista de escenarios del fin del mundo. Es un descenso hacia el terror existencial. Vamos a despegar las capas de tu zona de confort una por una. Primero, observaremos el falso vacío. La idea de que el espacio mismo es esencialmente una trampa cargada esperando cerrarse de golpe. Luego tocaremos la materia extraña. Una sustancia tan estable que infecta y destruye todo lo que toca. Estas son las amenazas físicas. Desde ahí miraremos hacia afuera. Si el universo es físicamente supervivible, ¿por qué parece tan vacío? Discutiremos la teoría del bosque oscuro y el gran filtro. La posibilidad de que estemos siendo cazados o de que ya seamos hombres muertos caminando. Esa es la amenaza biológica. Luego giraremos la cámara hacia adentro. Cuestionaremos tu capacidad para percibir la realidad con la teoría de la interfaz y el superdeterminismo. ¿Eres un jugador en el juego o solo código? Y finalmente, en el fondo de la espiral, confrontaremos los horrores más personales. Los cerebros de Boltzmann y la inmortalidad cuántica. Teorías que sugieren que la muerte no es el fin, sino algo mucho peor, una trampa de conciencia eterna. Al final de este viaje, el mundo se verá igual, pero se sentirá muy diferente. El silencio del espacio se sentirá más pesado. La solidez de la materia se sentirá como una mentira. Comencemos con la amenaza más inmediata. El suelo bajo tus pies no es solo tierra y roca. Es un campo de energía, y podría estar mintiéndote. Hablemos del falso vacío. Esta teoría viene directamente de la física del bosón de Higgs, la partícula descubierta en el CERN en 2012. El campo de Higgs está en todas partes. Permea todo el universo, dando a las partículas su masa. Puedes pensarlo como el líquido de fondo a través del cual nada toda la materia. Para que el universo exista como lo hace, el campo de Higgs necesita ser estable. En física, la estabilidad tiene que ver con los estados de energía. Imagina una bola rodando por una colina. Rueda hasta que se asienta en un valle en el fondo. Una vez que está ahí, se queda ahí. Es estable. Asumimos que nuestro universo está en ese valle, el estado de energía más bajo posible, el vacío verdadero. Pero los cálculos sugieren algo perturbador. Podríamos no estar en el fondo de la colina. Podríamos estar atascados en una pequeña depresión a mitad de la pendiente. Esto se llama estado metaestable o falso vacío. Se siente estable porque las paredes de la depresión son lo suficientemente altas para evitar que la bola siga rodando. Hemos estado sentados en esta cornisa durante 13.800 millones de años, construyendo galaxias y civilizaciones, pensando que estamos en tierra firme. Pero justo sobre la cresta hay un valle más profundo, un estado de energía más bajo. Y la naturaleza siempre quiere ir al estado de energía más bajo. La bola quiere caer. Si lo hace, si el universo se desliza de nuestro vacío actual hacia el vacío verdadero, las leyes de la física, tal como las conocemos instantáneamente, dejan de aplicarse. ¿Cómo podría suceder esto? En física clásica, la bola permanece en la depresión a menos que la empujes. Pero en mecánica cuántica, las partículas pueden hacer algo llamado efecto túnel. Simplemente pueden atravesar barreras. Toman prestada energía de la nada, aparecen al otro lado de la pared y se deslizan hacia abajo. Las matemáticas implican que el campo de Higgs eventualmente podría atravesar la barrera de energía que nos mantiene seguros. Solo necesita suceder en un solo punto en todo el universo. Solo un punto microscópico donde el campo caiga al estado de energía más bajo. Eso crea una burbuja de vacío verdadero. Debido a que el nuevo estado es energéticamente más favorable, esta burbuja se expande. Y no se expande como un globo. Se expande a la velocidad de la luz. Este es el escenario de pesadilla.
porque se mueve a la velocidad de la luz. No puedes verla venir. La luz transporta información. Si la burbuja viene hacia ti a la velocidad de la luz, la información sobre su llegada te golpea en el mismo instante que la destrucción. No verías un destello. No escucharías una sirena. Un momento estás bebiendo café, pensando en tu día. Al siguiente momento simplemente ya no estás. Tus átomos se desintegran antes de que tu cerebro pueda procesar la señal de que algo está mal. Es el asesino sigiloso definitivo. ¿Qué sucede dentro de la burbuja? No es solo una explosión. Una explosión destruye la materia, pero deja las leyes de la física intactas. El decaimiento del vacío destruye las leyes mismas. Dentro de la burbuja, las propiedades del campo de Higgs son diferentes. Esto significa que las masas de las partículas cambian. Las fuerzas que mantienen unidos a los átomos, el electromagnetismo, la fuerza débil, encuentran nuevos valores o desaparecen por completo. La química se vuelve imposible. Los átomos no pueden formarse. Los protones podrían decaer. La intrincada maquinaria biológica que compone tu ADN simplemente se descomprimiría y se disolvería en una sopa caótica de partículas fundamentales. Es un reinicio total del universo, una pantalla azul de la muerte para la realidad. Y la burbuja no se detiene. Sigue expandiéndose, devorando galaxias, engullendo sistemas estelares, reescribiendo el cosmos en una forma que no puede soportar la vida. Podría suceder hoy. La probabilidad es diminuta, pero no cero. Algunos físicos argumentan que el universo tiene una fecha de caducidad y solo estamos apostando contra el reloj. Otros sugieren que eventos de alta energía en el cosmos podrían desencadenarlo. Pero la parte más inquietante es que ya podría haber comenzado. A 1.000 millones de años luz de distancia, una burbuja podría estar expandiéndose ahora mismo. No sabremos de ella durante 1.000 millones de años, o podría estar justo afuera de nuestro sistema solar, llegando en 5 minutos. Estamos completamente ciegos ante el hacha del verdugo. El decaimiento del vacío es aterrador porque ataca al espacio vacío mismo. Nos dice que la nada entre los átomos es inestable. Pero seguramente, podrías pensar, los átomos mismos están a salvo. La materia es sólida. Hemos estado jugando con protones y neutrones durante un siglo. Y parecen confiables. Construimos puentes de acero y respiramos oxígeno. Estas cosas no deciden espontáneamente convertirse en algo más. Pero, ¿y si pudieran? ¿Y si existiera una forma de materia más perfecta que la materia de la que estamos hechos? En la naturaleza hay una regla brutal. Lo estable devora a lo inestable. El hierro es estable. Así que el uranio radiactivo eventualmente decae en plomo. Busca la estabilidad. La pesadilla surge si hay algo ahí afuera más estable que nuestros protones y neutrones. Esto nos lleva a la segunda teoría en nuestra espiral del terror. Los strangelets. Si el decaimiento del vacío es el suelo que se derrumba bajo tus pies, los strangelets son un contagio, una plaga zombie para las partículas subatómicas. Y a diferencia de la burbuja de vacío que podría comenzar a miles de millones de años luz de distancia, esta amenaza podría crearse aquí mismo en nuestros propios laboratorios. Para entender los strangelets, necesitamos mirar dentro de una estrella de neutrones. Estos son los cadáveres de estrellas masivas aplastadas por la gravedad tan fuerte que los átomos colapsan. Dentro, los protones y neutrones están comprimidos juntos en una sopa densa. A estas presiones extremas, los quarks, las partículas diminutas que componen los protones, pueden cambiar. La materia normal está hecha de quarks up y down. Pero en la presión de una estrella de neutrones, algunos se convierten en quarks strange.
Esta mezcla crea materia extraña. La teoría propuesta por físicos como Edward Witten sugiere que la materia extraña podría ser el verdadero estado fundamental de la materia hadrónica. En español simple, es más estable que la materia regular. Es la versión perfecta de un núcleo. Un pequeño trozo de esta materia extraña se llama Strangelet. Si la materia extraña es efectivamente el estado ideal, entonces la materia regular es metaestable, igual que el falso vacío. Quiere convertirse en materia extraña. Solo necesita un empujón. Un Strangelet actúa como una semilla. No sigue las reglas de la química normal. Ignora las capas de electrones y los enlaces químicos. Interactúa directamente con el núcleo de un átomo. Aquí está el escenario. Imagina un Strangelet microscópico más pequeño que un átomo flotando por el espacio. Golpea la Tierra. Debido a que es tan pesado y denso, no se detiene en la superficie. Cae directamente a través de la corteza, dirigiéndose hacia el núcleo. En su camino, choca con un átomo regular. Instantáneamente, el Strangelet devora el átomo. Reorganiza los quarks dentro del núcleo del átomo, convirtiéndolos en quarks strange. El átomo deja de ser hierro o silicio y se convierte en parte del Strangelet. Este proceso libera energía. Pero más importante aún, el Strangelet acaba de hacerse más grande. Ahora tiene una superficie mayor, así que puede tocar más átomos. Se convierte en una reacción descontrolada. Una reacción en cadena, no de fuego, sino de transmutación. El Strangelet cae al centro de la Tierra y comienza a consumir el planeta desde adentro hacia afuera. Convierte el núcleo, luego el manto, luego la corteza. En cuestión de horas, toda la Tierra se reduce a una esfera caliente e inerte de materia extraña, aproximadamente del tamaño de un estadio. Sin biología, sin historia, solo una bola densa y brillante de sustancia extraña. Este es el escenario del hielo 9 para la física de partículas. Ahora, la verificación del escepticismo. ¿Por qué no ha sucedido todavía? Sabemos que los rayos cósmicos golpean la Luna con una energía increíble, sin embargo la Luna todavía está ahí. Si los rayos cósmicos crearan Strangelets, la Luna debería haber sido convertida hace miles de millones de años. Este argumento de seguridad lunar es la razón principal por la que los físicos duermen por las noches. Sugiere que los Strangelets son imposibles de crear o son inestables y se desintegran rápidamente. Pero hay una trampa. Las colisiones de rayos cósmicos son descontroladas y desordenadas. ¿Qué pasa con las colisiones controladas que creamos? Cuando colisionamos iones de oro, en el colisionador de iones pesados relativistas o el gran colisionador de hadrones, estamos creando condiciones similares al universo temprano o a las estrellas de neutrones. Hubo un temor genuino, aunque pequeño, entre los científicos de que estas máquinas pudieran accidentalmente destilar un Strangelet estable. Los informes encargados por el CERN y Brookhaven concluyeron que el riesgo era despreciable. Pero nota la palabra despreciable, no cero. En teoría de probabilidad, si haces algo suficientes veces, incluso un riesgo despreciable eventualmente ocurre. Y si la teoría de la materia extraña es correcta, el universo está lleno de estas minas terrestres, estrellas de neutrones escupiendo Strangelets al vacío. Solo se necesita un golpe de suerte. Así que este es el primer nivel de la espiral, la fundación frágil. Hemos aprendido que el espacio vacío que te sostiene podría colapsar en un estado de energía más bajo, borrando la física. Hemos aprendido que la materia de la que estás hecho podría ser infectada y transmutada en un lodo denso. Ambas teorías nos dicen lo mismo. El universo físico no es una casa segura. Es un campo minado. Sobrevivimos solo por suerte estadística.
Estamos balanceados sobre el filo de una navaja de parámetros de energía y todavía no hemos chocado con la partícula equivocada. Es un pensamiento perturbador. Pero digamos que los físicos están equivocados. Asumamos que el vacío es estable y que los strangelets no existen. Asumamos que la casa es segura. Ahora miramos por la ventana. Si las leyes físicas permiten la vida y el universo es lo suficientemente estable para soportarla, entonces, ¿dónde están todos los demás? El silencio del cielo nocturno es el siguiente disparador para nuestro terror existencial. Porque si el universo es seguro, debería estar rebosando de ruido. No lo está. Y la razón de ese silencio podría ser más aterradora que cualquier vacío explotando. Bienvenido a la segunda espiral, el silencio hostil. Dejamos atrás el mundo subatómico. Asumamos por el bien del argumento que el vacío es estable. Asumamos que los strangelets son solo una historia de fantasmas matemática y que el escenario físico del universo es seguro. Tenemos un piso sólido sobre el cual pararnos. Ahora miramos hacia arriba. Miramos la enorme escala de la habitación en la que vivimos. La Vía Láctea contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Hay aproximadamente 2 billones de galaxias en el universo observable. Incluso si la vida es increíblemente rara, la ley de los grandes números sugiere que no deberíamos estar solos. Si la vida inteligente ocurre solo en uno de cada 1.000 millones de planetas, aún así deberían haber miles de civilizaciones solo en nuestra propia galaxia. Y sin embargo, cuando apuntamos nuestros radiotelescopios al cielo, esperando un coro de voces, no escuchamos nada. Solo el siseo estático de la radiación cósmica de fondo. Esta es la paradoja de Fermi. ¿Dónde están todos? Durante décadas, científicos optimistas como Carl Sagan sugirieron que la galaxia es una comunidad amigable esperando que crezcamos. Asumieron que las civilizaciones naturalmente se expandirían, comunicarían y compartirían conocimiento. Pero a medida que pasa el tiempo y el silencio se profundiza, el ánimo en la comunidad científica ha cambiado. El silencio ya no se ve como una falta de datos. Está empezando a aparecer datos en sí mismos. Sugiere que hay algo deteniendo a la vida de alcanzar las estrellas o peor, hay algo removiendo a la vida que lo intenta. Esto nos lleva a la tercera teoría en nuestra espiral. El gran filtro propuesto por el economista Robin Hanson. Esta teoría argumenta que el camino desde la materia muerta hasta una civilización espacial no es un camino suave. Es una carrera de obstáculos y en algún lugar a lo largo de ese camino hay un muro, una barrera tan difícil de cruzar que casi ninguna especie llega al otro lado. La evolución de la vida involucra varios pasos difíciles. La emergencia de la primera molécula reproductiva, el salto de células simples a células complejas, el desarrollo de la reproducción sexual, el surgimiento de la inteligencia y, finalmente, el desarrollo de tecnología capaz de viajes interestelares. El gran filtro es uno de estos pasos. Es el paso donde la probabilidad cae a casi cero. Aquí está la parte aterradora. No sabemos dónde está el filtro. Solo hay dos posibilidades. Posibilidad 1. El filtro está detrás de nosotros. Tal vez el salto a la vida compleja es increíblemente raro, y nosotros somos los ganadores de la lotería. Somos especiales, únicos, y estamos a salvo. Posibilidad 2. El filtro está delante de nosotros. Tal vez la vida comienza fácilmente. Tal vez la inteligencia evoluciona en todas partes. Pero algo, la tecnología, la guerra, el agotamiento de recursos o una ley de la naturaleza que aún no hemos descubierto, aniquila a las civilizaciones antes de que puedan colonizar la galaxia. Si el filtro está adelante, no somos especiales. Solo somos hombres muertos, caminando hacia un muro
que ha matado a todos antes que nosotros. Esto lleva a una de las conclusiones más contraintuitivas en la ciencia moderna. Estamos buscando desesperadamente vida en Marte. Enviamos rovers a cavar en busca de microbios, esperando probar que no estamos solos. Pero si entiendes el gran filtro, encontrar vida en Marte sería la peor noticia en la historia humana. Piensa en la lógica. Si encontramos bacterias simples en Marte, prueba que la emergencia de la vida es común. Significa que el primer paso no es el filtro. Si encontramos fósiles de organismos complejos, significa que el segundo paso no es el filtro. Cuanto más avanzada sea la vida que encontremos, más pasos tachamos de la lista de cosas difíciles que ya hemos sobrevivido. Y si la vida es común, pero el universo está vacío de civilizaciones, entonces el filtro debe estar en el futuro. El filósofo de Oxford Nick Bostrom llama a esto esperanza. El silencio del cielo nocturno es dorado. Deberíamos rezar para que Marte sea una roca estéril y muerta. Deberíamos esperar que los océanos de Europa estén vacíos. Porque si la galaxia está llena de vida que comenzó, pero carece de civilizaciones terminadas, implica que el juego está amañado. Implica que hay una trampa esperándonos en nuestra adolescencia tecnológica. Una trampa que tiene una tasa de éxito del 100% en detener a las especies de abandonar su planeta natal. Cada descubrimiento de algas alienígenas empuja la probabilidad de nuestra propia extinción más cerca de la certeza. Pero, ¿y si no hay un filtro interno? ¿Y si las civilizaciones pasan la era nuclear, resuelven sus problemas climáticos y dominan el viaje espacial? ¿Y si la galaxia realmente está llena de flotas avanzadas e imperios antiguos? Eso nos trae a una teoría aún más oscura, una que convierte el silencio de una tragedia en una estrategia. Teoría número 4. El bosque oscuro. Popularizada por el autor de ciencia ficción Liu Cixin, pero enraizada en la teoría de juegos y el dilema del prisionero, esta hipótesis elimina toda la moralidad humana y observa la sociología cósmica a través del lente de la supervivencia pura. Comienza con dos axiomas simples. Primero, la supervivencia es la necesidad primaria de cualquier civilización. Segundo, las civilizaciones crecen y se expanden, pero la cantidad total de materia en el universo permanece constante. Esto crea un juego de suma cero a escala galáctica. Pero hay un giro: la cadena de sospecha. En la Tierra, si te encuentras con un extraño en el bosque, puedes hablar. Puedes establecer confianza. En el espacio, las distancias son demasiado vastas. La comunicación toma años o siglos. No puedes saber si la otra civilización es pacífica o agresiva. No puedes saber si están mintiendo. Y debido a que la tecnología avanza exponencialmente, una civilización débil hoy podría convertirse en una superamenaza mañana. No puedes permitirte esperar y ver. Analicemos profundamente la lógica del bosque oscuro, porque desafía el núcleo mismo de nuestro optimismo. Usualmente proyectamos nuestros propios valores humanos modernos sobre el cosmos. Asumimos que una civilización lo suficientemente avanzada para viajar a las estrellas también debe ser moralmente avanzada, pacífica, curiosa y diplomática. Asumimos que el barbarismo es una fase de la que las especies superan. La teoría del bosque oscuro argumenta que esto es un error fatal. Sugiere que la moralidad es un lujo de la abundancia y las distancias cortas. En las frías matemáticas de la supervivencia cósmica, la moralidad es una debilidad. Imagina un vasto bosque oscuro como la noche. Está tranquilo, pero no está vacío. El bosque está lleno de cazadores armados, acechando entre los árboles como fantasmas. Suavemente apartan las ramas que bloquean su camino, intentando no hacer ruido. Incluso controlan su respiración. ¿Por qué?
Porque el bosque está abarrotado. En todas partes hay otros cazadores, y en este bosque hay una regla. Si encuentras otra vida, otro cazador, un ángel, un demonio, un bebé indefenso, un anciano tambaleante, un hada o un dios, solo hay una cosa que puedes hacer: eliminarlo. ¿Por qué eliminarlo? ¿Por qué no saludar? Por la cadena de sospecha. Si ves a otro cazador, no puedes conocer sus intenciones. Podría parecer pacífico, pero podría estar escondiendo un arma. Incluso si es pacífico ahora, podría no serlo en 100 años. E incluso si es pacífico para siempre, consume recursos que necesitas para sobrevivir. Pero aquí está la variable crucial. La tecnología crea una explosión tecnológica. En tiempo cósmico, 100 años es nada. Una civilización que es primitiva hoy podría descubrir un avance en física mañana y superarte. Si revelas tu posición a una civilización menor, estás apostando la existencia de toda tu especie a su futura gratitud. Esa es una apuesta que ninguna especie racional tomaría. El movimiento más seguro, más matemático, siempre es atacar primero. Limpiar la amenaza potencial antes de que pueda convertirse en una real. En este escenario, el silencio del universo no es porque no haya nadie ahí afuera. El universo está en silencio porque todos se están escondiendo. Cada civilización que fue ruidosa, cada especie que transmitió su ubicación, cada cultura que intentó ser amigable, ya ha sido eliminada. Los que quedan son los silenciosos, los paranoicos, los que escuchan pero nunca hablan. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Durante el último siglo, la humanidad ha estado encendiendo una hoguera en medio de este bosque oscuro. Hemos estado transmitiendo ondas de radio al espacio profundo. Hemos enviado mapas de nuestro sistema solar en las sondas Voyager. Hemos enviado señales de alta potencia a cúmulos estelares, literalmente diciendo: estamos aquí, vengan a encontrarnos. Para una civilización del bosque oscuro, no parecemos exploradores. Parecemos idiotas. O peor, parecemos un virus caótico y rápidamente expansivo que necesita ser saneado antes de que descubramos cómo saltar al hiperespacio. La implicación más aterradora de la teoría del bosque oscuro es que la razón por la que no hemos sido destruidos todavía no es porque estamos solos. Es porque la señal no ha llegado al cazador más cercano todavía. O tal vez lo ha hecho. Y el proyectil, viajando a casi la velocidad de la luz, ya está en camino. No lo veríamos venir. Igual que el falso vacío, el fin llegaría en silencio. Considera la historia del contacto en la Tierra. Cuando los españoles llegaron a las Américas o los británicos a Australia, la brecha tecnológica era pequeña comparada con las escalas cósmicas. Mosquete contra arco, acero contra piedra. Y sin embargo, el resultado fue casi siempre el colapso de la civilización más débil. Ahora, imagina una brecha de 1 millón de años de evolución. La interacción no sería una guerra. Sería control de plagas. No somos los negociadores en este escenario. Somos los insectos. Y el silencio que escuchamos, ese es el sonido de un universo, conteniendo la respiración, aterrorizado de ser encontrado. Si el bosque oscuro suena demasiado abstracto, un juego de sombras psicológicas, jugado por civilizaciones biológicas paranoicas, quitemos la biología. Removamos el miedo, la política y la vacilación. Reemplazamos a los cazadores alienígenas con algo frío, matemático e infinito. Esto nos lleva a la hipótesis Berserker, o la teoría de las sondas von Neumann autorreplicantes. Esta es probablemente la forma más eficiente de esterilizar una galaxia y no requiere ira ni odio, solo una sola línea de código. El concepto comienza con el matemático John von Neumann, uno de los padres de la computación. Él calculó
que la forma más efectiva de explorar o conquistar el universo no es construir una flota masiva de naves estelares. Eso es demasiado caro y lento. La forma inteligente es construir una nave, una sola sonda autónoma con 3 capacidades: propulsión, minería e impresora 3D. Lanzas esta sonda a un sistema estelar cercano. Llega, encuentra un asteroide, extrae las materias primas y usa su plano para construir 2 copias de sí misma. Esas 2 copias vuelan a 2 estrellas más. Construyen 4, luego 8, luego 16. Esta es una curva de Machom-Ndiro, crecimiento exponencial. Las matemáticas son asombrosas. Incluso si las sondas viajan a solo el 5% de la velocidad de la luz, e incluso si tardan 500 años en replicarse en cada parada, saturarían completamente la Vía Láctea en aproximadamente 4 millones de años. En tiempo cósmico, 4 millones de años es un parpadeo. La galaxia tiene 13.000 millones de años. Esto significa que si incluso una civilización en la historia de la Vía Láctea decidió hacer esto, sus sondas ya deberían estar aquí. Deberían estar en todas partes, en cada luna, cada asteroide, orbitando cada estrella. Entonces, ¿por qué es esta una teoría de terror? ¿Por el error de programación o el protocolo de seguridad? Imagina que una civilización crea estas sondas con una instrucción defensiva: preservar nuestra especie. Para una inteligencia artificial lógica, la mejor manera de asegurar la seguridad de sus creadores es eliminar cualquier rival potencial antes de que pueda convertirse en una amenaza. La sonda llega a un sistema estelar. Escanea en busca de ondas de radio, estructuras, firmas de calor organizadas. Si el sistema está muerto, se replica y continúa. Si encuentra vida que es primitiva, animales, peces, microbios, los ignora. Pero si encuentra una civilización comenzando a usar radio, dividiendo el átomo o lanzando cohetes, activa el protocolo de limpieza. El terror de la hipótesis Berserker es que los creadores originales podrían estar muertos hace mucho tiempo. Podrían haber lanzado las sondas hace 1.000 millones de años y luego haberse extinguido por una plaga o guerra civil. Pero a la máquina no le importa. Es un sistema fantasma todavía funcionando en un bucle antiguo, barriendo la galaxia como una podadora. No nos odia. No quiere nuestra agua o nuestras mujeres. Simplemente nos clasifica como un peligro potencial tipo 2 e inicia el procedimiento de esterilización para limpiar el tablero. Durante décadas hemos estado preguntando por qué los alienígenas no nos han visitado. La teoría Berserker sugiere que lo han hecho. Podrían estar sentados en la nube de Oort ahora mismo o enterrados bajo el polvo de la luna en un modo de sueño latente. Están esperando un disparador específico. Tal vez el disparador es un cierto nivel de consumo de energía. Tal vez es la firma de un motor warp. O tal vez, aterrador, fue nuestra primera transmisión de radio de alta potencia en el siglo XX. Podríamos haber activado ya el cable de alarma y la señal está actualmente procesándose a través de las puertas lógicas de una máquina que ha estado dormida durante 10 millones de años, despertando para hacer el único trabajo que conoce: apagar el ruido de nuevo. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo los secretos del universo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre los mayores misterios del cosmos, desde agujeros negros hasta el origen del tiempo. Aquí aprenderás más sobre nuestro lugar en el universo, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el espacio. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Después de esto, continuamos. Hay una falla en las teorías del bosque oscuro y Berserker, y podrías haberla notado. Asumen una galaxia estática donde las civilizaciones se quedan en casa y se esconden. Pero seguramente en algún lugar, alguna civilización sería ambiciosa.
Alguna especie querría expandirse, colonizar, apoderarse de tanto territorio como sea posible. Aquí es donde entra el modelo de los alienígenas agresivos propuesto por el economista Robin Hanson en 2021. Invierte completamente la lógica de la paradoja de Fermi y entrega una conclusión que de alguna manera es aún más sombría que el silencio. El modelo usa física estadística para simular cómo se comportarían realmente las civilizaciones. Argumenta que hay dos tipos de civilizaciones: las tranquilas, que se quedan en casa, mueren o trascienden a la realidad virtual, y las agresivas que se expanden agresivamente. Las agresivas son las únicas que importan porque cambian la estructura del universo. Se expanden en burbujas, moviéndose cerca de la velocidad de la luz, convirtiendo toda la materia que encuentran en computadoras, hábitats o estructuras de energía. Si los alienígenas agresivos existen, se verían como vastas esferas de expansión de materia reorganizada devorando el universo. Entonces, ¿por qué no los vemos? ¿Por qué el cielo nocturno no está lleno del calor residual de sus esferas de Dyson? El modelo de Hanson da una respuesta escalofriante basada en el sesgo de selección. La única razón por la que existimos para hacer esta pregunta es que casualmente evolucionamos en uno de los pocos bolsillos vacíos restantes del espacio que no han sido devorados todavía. Piensa en el universo como una placa de Petri donde está creciendo moho. El moho comienza como puntos diminutos, civilizaciones que se expanden en círculos. Eventualmente, los círculos se tocan y cubren toda la placa. Si eres un microbio nacido dentro del moho, no te preguntas dónde está el moho. Eres parte de él. Pero si eres un microbio nacido en la parte limpia y vacía de la placa, miras alrededor y dices: «Oye, parece bastante vacío aquí». Ves vacío solo porque estás viviendo en la breve ventana de tiempo antes de que el moho te alcance. Las matemáticas del modelo de alienígenas agresivos predicen exactamente dónde estamos. Sugieren que los humanos hemos aparecido excepcionalmente temprano en la historia del universo. ¿Por qué temprano? Porque más adelante no habrá espacio vacío para que una nueva especie evolucione. Estamos viviendo en las últimas horas tranquilas antes de que los vecinos se muden. El modelo incluso predice el tamaño de las burbujas y su velocidad. Sugiere que estas civilizaciones alienígenas masivas están ahí afuera, justo más allá de nuestro horizonte visual, expandiéndose a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Están corriendo hacia nosotros desde todos los lados. La razón por la que no las vemos todavía es que la luz de su actividad tarda en llegarnos. Pero las paredes se están cerrando. No somos los amos del universo. Somos una anomalía creciendo en las grietas entre superpotencias. Y la fecha límite es real. Tenemos una cantidad limitada de tiempo, tal vez unos pocos cientos de millones de años, tal vez mucho menos, para volvernos agresivos nosotros mismos, o seremos sobrescritos por una civilización que comenzó el juego 1000 millones de años antes que nosotros. Estamos solos por ahora, pero no porque el universo esté muerto. Estamos solos porque el tsunami no ha golpeado la orilla todavía. Hagamos una pausa y miremos la síntesis de esta espiral del silencio hostil. Comenzamos con el gran filtro. Podríamos estar condenados por la naturaleza. Pasamos al bosque oscuro. Nos estamos escondiendo de cazadores. Consideramos los berserkers, máquinas de limpieza automatizadas, y terminamos con los alienígenas agresivos. Las paredes se están cerrando. Nota el patrón. Todas estas teorías intentan explicar un solo punto de datos: el silencio. Y cada explicación que funciona matemáticamente lleva a la misma conclusión. La humanidad está en extremo peligro.
Usualmente pensamos en el contacto como un momento de maravilla. Películas de Spielberg, luces brillantes, tomados de la mano. Pero el consenso científico de estas teorías pinta el contacto no como un apretón de manos, sino como una colisión. Si el bosque oscuro es real, el contacto significa muerte. Si los berserkers son reales, el contacto significa esterilización. Si los alienígenas agresivos son reales, el contacto significa asimilación o desplazamiento. No hay escenario en estos modelos donde una civilización superior descienda para curar el cáncer y enseñarnos a construir motores. Warp por bondad de sus corazones. Esa es una proyección de la esperanza humana, no un reflejo de la realidad cósmica. Esta realización nos obliga a reevaluar nuestra estrategia como especie. Ahora mismo estamos gritando al vacío. METI, mensajería a inteligencia extraterrestre. Estamos enviando mapas, estamos buscando señales. Pero si alguna de estas teorías es correcta, esto es el equivalente de un polluelo piando en una jungla llena de víboras. El silencio no es un problema a resolver, es una protección a atesorar. Pero hay un giro que nos conecta con la siguiente espiral. ¿Y si el silencio no es físico? ¿Y si la razón por la que no vemos alienígenas no es porque se estén escondiendo ni porque estén muertos? ¿Y si están en todas partes, justo frente a nuestras narices, pero literalmente no podemos verlos? Piensa en una hormiga caminando por una placa de circuito de una laptop. La hormiga puede ver el material verde, puede sentir el calor, puede tocar los trazos de cobre. Pero, ¿sabe la hormiga que está caminando sobre una computadora? ¿Entiende Internet fluyendo bajo sus pies? No. Carece de la interfaz cognitiva para percibir la realidad de la autopista de la información. Ve un paisaje de terreno muerto. Miramos el universo y vemos rocas muertas, nubes de gas y espacio vacío. Pero tal vez esa es solo nuestra interfaz. Tal vez la galaxia es una red de información bulliciosa, una construcción hiperavanzada, y nosotros somos solo las hormigas arrastrándose por la placa madre, convencidas de que el silencio de los chips significa que no hay inteligencia ahí. Esta posibilidad implica que el problema no está en las estrellas. El problema está en nuestros ojos. Y eso nos lleva a la tercera espiral, la prisión ilusoria. Estamos cruzando un umbral ahora. Hasta este punto, el terror ha sido externo. Temíamos que el vacío colapsara, que los Strangelets infectaran, que los alienígenas invadieran. Pero en esos escenarios, al menos tú, eras real. Tus ojos te estaban diciendo la verdad sobre la forma del peligro. La explosión era real. El láser era real. Pero las teorías en las que estamos a punto de entrar desafían algo mucho más fundamental. Desafían la validez de tu propia percepción. Pregúntate, ¿cómo sabes cómo es el mundo? No interactúas con el mundo directamente. Tienes sentidos. Tus ojos detectan fotones, pequeños paquetes de energía. Tus oídos detectan ondas de compresión en el aire. Tu piel detecta repulsión electrostática. Estos sensores envían señales eléctricas a través de cables húmedos, nervios, hacia una bóveda oscura y silenciosa llamada tu cráneo. Dentro de esa bóveda, tu cerebro decodifica las chispas y reconstruye una película tridimensional en tiempo real. Llamas a esa película realidad. Pero una película no es lo que filma. Un mapa no es el territorio. Durante siglos, filósofos como Descartes y Kant nos advirtieron sobre esta brecha, pero la ciencia moderna ha convertido esa advertencia filosófica en una prueba matemática. Asumimos que la evolución ha sintonizado nuestros sentidos para mostrarnos la verdad. Asumimos que si un tigre se acerca, necesitamos ver al tigre exactamente como es para sobrevivir. Confiamos en que la selección natural favorece la precisión.
Ver el mundo tal como es parece una ventaja de supervivencia. Pero, ¿y si esa suposición es completamente errónea? ¿Y si ver la verdad es en realidad una desventaja? ¿Y si la forma específica en que percibes el espacio, el tiempo y los objetos es una interfaz de usuario simplificada y diluida diseñada para ocultarte la verdad compleja y aterradora, solo para que no te vuelvas loco tratando de procesarla? La siguiente teoría argumenta exactamente eso. Dice que el espacio-tiempo no es el escenario en el que vivimos. Es un casco que llevamos puesto y no tenemos idea de cómo quitárnoslo. Esta es la teoría de la interfaz de la percepción, defendida por el científico cognitivo Donald Hoffman. Está basada en rigurosas simulaciones de teoría de juegos evolutivos. La pregunta que Hoffman hizo fue simple. ¿La selección natural favorece a los organismos que ven la realidad tal como es? Ejecutó miles de simulaciones evolutivas con organismos artificiales. Algunos estaban programados para ver la verdad, la estructura completa del mundo objetivo, lo que sea que eso pudiera ser. Otros estaban programados para ver la aptitud, símbolos simples que los guían hacia la comida y los alejan del peligro sin revelar la estructura subyacente. Los resultados fueron impactantes. En casi todas las simulaciones, los organismos que veían la verdad se extinguieron. Los organismos que veían la aptitud, los símbolos simples y mentirosos, sobrevivieron y prosperaron. ¿Por qué? Porque ver la verdad es costoso. Requiere demasiado poder de cómputo. Calcular la posición de cada campo cuántico y fotón es una pérdida de energía cuando todo lo que necesitas saber es ¿puedo comerlo o me comerá? Hoffman usa la metáfora del escritorio de una computadora. Mira el icono de un archivo en tu laptop. Es azul, rectangular y está en la esquina. Ahora pregunta, ¿el archivo es realmente azul? ¿Es realmente rectangular? No. El archivo es una cadena de ceros y unos almacenados en un disco magnético. Si la computadora te mostrara la verdad, los bits crudos, nunca podrías usarla. La interfaz del escritorio es útil precisamente porque oculta la verdad. Te miente para hacer la computadora usable. La teoría sugiere que el espacio-tiempo es nuestro escritorio. Los objetos físicos, una manzana, un auto, un planeta, son solo iconos. Cuando ves una serpiente, no estás viendo la cosa en sí misma. Estás viendo un icono de escritorio simplificado que significa peligro, no tocar. Hemos evolucionado para tomar estos iconos en serio. Si arrastras el archivo a la papelera, pierdes tu trabajo. Si tocas la serpiente, mueres. Pero estamos cometiendo un error fatal si los tomamos literalmente. Esto significa que el universo no está hecho de espacio y tiempo. El espacio y el tiempo son solo la estructura de datos de nuestra interfaz específica de especie. Si pudieras quitarte el casco de la percepción humana, el espacio desaparecería. El tiempo se disolvería. Los objetos desaparecerían. ¿Qué quedaría? Hoffman sugiere un reino de agentes conscientes, una vasta red de conciencia interactiva que no podemos comprender. Estamos atrapados en una simulación de realidad virtual creada por nuestro propio ADN. Y la parte más aterradora, la ciencia es el estudio de la interfaz. Cuando usamos microscopios o telescopios, solo estamos mirando los píxeles del escritorio más de cerca. No estamos saliendo de la pantalla. Estamos analizando la interfaz de usuario de un juego pensando que estamos analizando el código de la máquina. Estamos ciegos a la verdadera naturaleza de la realidad y siempre lo estaremos. Profundicemos más en la teoría de la interfaz, porque las implicaciones a menudo se malinterpretan como mero escepticismo filosófico. La gente la escucha y piensa, bueno, entonces mi rojo podría no ser tu rojo. Pero el teorema de la aptitud supera la verdad de Donald Hoffman es mucho más agresivo que eso.
Es un arma matemática apuntada al corazón de nuestra confianza en el mundo físico. El teorema se basa en teoría de juegos evolutivos. Imagina un algoritmo genético. Tienes un mundo con verdad. Digamos la cantidad de agua en una ubicación específica. Tienes organismos que necesitan agua para sobrevivir. El organismo A tiene un sistema sensorial sintonizado con la verdad. Ve la cantidad exacta de agua. Ve la estructura molecular, la pureza, el volumen preciso. Para procesar esto, su cerebro quema 1000 unidades de energía. El organismo B tiene un sistema sensorial sintonizado con la aptitud. No ve agua ni moléculas. Solo ve un código de color. Verde significa suficiente agua para vivir. Rojo significa que morirás. No sabe lo que hay ahí, solo cómo afecta la supervivencia. Para procesar este simple código de color, su cerebro quema solo 10 unidades de energía. ¿Quién gana? En una carrera evolutiva, el organismo B domina. Es más rápido, más eficiente y menos propenso a la parálisis por análisis. El organismo A, agobiado por la pesada carga computacional de procesar la realidad, muere de hambre o es devorado. A lo largo de miles de generaciones, los que ven la verdad son eliminados del acervo genético. Los usuarios de interfaz heredan la Tierra. Según las matemáticas, la probabilidad de que una especie evolucione para ver la realidad objetiva es precisamente 0. No baja, 0. Esto lleva a una conclusión aterradora sobre nosotros. Somos los descendientes de los ganadores. Eso significa que somos los descendientes de los delirantes. Cada cosa que ves, la silla en la que estás sentado, la pantalla que estás viendo, la mano que estás sosteniendo, no es real. Es un hackeo simplificado y comprimido de datos. Piensa en un personaje de Grand Theft Auto. Vive en una ciudad con autos, edificios y atardeceres. Para él, el auto es un objeto sólido. Pero en realidad, la placa de circuito de la consola no hay ningún auto. Solo hay un flujo de cambios de voltaje en un chip de silicio. El auto es una interfaz de usuario para el jugador. Ahora pregúntate, ¿sabe el personaje de GTA sobre la placa de circuito? ¿Puede usar la ciencia del juego, medir la velocidad del auto, pesar el auto para descubrir la placa de circuito? No, su ciencia está limitada a la interfaz. Hoffman argumenta que estamos exactamente en esta posición. Nuestra física, las leyes de Newton, la relatividad de Einstein, es solo la física del auto. Describe las reglas de la interfaz. No nos dice nada sobre la placa de circuito, los agentes conscientes ejecutando la simulación debajo. Estamos atrapados en una prisión amigable para el usuario estudiando las paredes de nuestra celda y llamándola el universo. Si la teoría de la interfaz es verdad, si el espacio-tiempo es solo un casco, entonces deberíamos esperar ver fallos. Cada videojuego, cada simulación, cada interfaz de usuario tiene límites. Si acercas demasiado una foto digital, ves píxeles. La imagen se descompone. La curva suave de una cara se convierte en una escalera irregular de cuadrados. ¿Tiene nuestro universo píxeles? ¿Se descompone cuando miramos demasiado de cerca? Sí. Lo llamamos mecánica cuántica. Durante un siglo, los físicos han estado golpeándose la cabeza contra la pared, tratando de explicar por qué las reglas del universo cambian tan drásticamente a escala micro. En nuestro mundo cotidiano, la interfaz macroscópica, las cosas son definidas. Una taza está en la mesa, mires o no. Pero acércate a la escala atómica, el nivel del píxel, y las cosas se vuelven extrañas. Un electrón no tiene una posición definida. Existe en una superposición de mínimos probabilidades. Está en todas partes y en ninguna a la vez. Solo se fija en una posición definida cuando lo mides. Este es el famoso efecto del observador. ¿Por qué el acto de medir obliga al universo a tomar una decisión?
Bajo el modelo físico estándar, esto es un misterio. Implica que la conciencia o el equipo de medición tiene un poder mágico. Pero bajo la teoría de la interfaz, tiene perfecto sentido. Piensa en un videojuego otra vez. Para ahorrar poder de procesamiento, la computadora no renderiza todo el mundo a la vez. Solo renderiza la habitación en la que estás parado. El mundo detrás de tu espalda no existe. Es solo código potencial esperando ser cargado. Cuando giras la cabeza, cuando observas, el motor rápidamente renderiza los gráficos. La mecánica cuántica se comporta exactamente como un motor de carga perezosa. Un electrón no tiene posición hasta que lo miras porque el sistema no ha renderizado esa parte de la interfaz todavía. Ahorra recursos, manteniendo al electrón como una nube de probabilidad, un pedazo de código, hasta que un jugador necesita interactuar con él. La rareza de la física cuántica no es un misterio, es un artefacto de la simulación. Es el momento donde chocamos contra el límite de resolución de nuestro casco. Estamos viendo los píxeles. Estamos viendo el universo bufereando. Pero los fallos empeoran. No es solo que las cosas estén pixeladas, es que la lógica del juego parece romper las reglas de causa y efecto. Esto nos lleva al experimento más incómodo en la historia de la física, el teorema de Bell. Para entender el horror aquí, tenemos que volver a Einstein. Einstein odiaba la mecánica cuántica. Odiaba la idea de que las cosas sucedan aleatoriamente o que el universo dependa de la observación. Creía en el realismo. Los objetos existen independientemente de nosotros, y en la localidad, los objetos solo pueden ser influenciados por cosas justo al lado de ellos o por señales viajando, a la velocidad de la luz. Famosamente dijo, «Dios no juega a los dados, y me gusta pensar que la luna está ahí incluso si no la estoy mirando». Einstein propuso que la mecánica cuántica estaba incompleta. Pensó que debía haber variables ocultas, notas secretas dentro de las partículas que les dicen qué hacer, que simplemente no podemos leer todavía. En 1964, el físico John Bell ideó una manera de probar esto. Creó una desigualdad matemática, la desigualdad de Bell, que podía actuar como juez. Aquí está la configuración. Tomas dos partículas entrelazadas, las separas por una vasta distancia. Mides el spin de una instantáneamente. La otra sabe la medición y alinea su spin en consecuencia. Si Einstein tenía razón, realismo más localidad, los resultados de estas mediciones deberían seguir un cierto patrón estadístico. Las variables ocultas asegurarían que los números cuadren de manera sensata. Pero cuando los experimentos fueron finalmente realizados por Clauser, Aspect y Zeilinger, quienes ganaron el premio Nobel en 2022, los números no cuadraron. Violaron la desigualdad de Bell. Este resultado es catastrófico para nuestro sentido común. Nos deja con solo dos opciones, y ambas son aterradoras. Opción A: renunciamos a la localidad. Esto significa que las partículas pueden comunicarse instantáneamente a través del universo más rápido que la luz, rompiendo el límite de velocidad cósmico. Implica que el universo es un gran blob interconectado donde la separación es una ilusión. Opción B: renunciamos al realismo. Esto significa que las partículas literalmente no tenían un spin antes de que las midiéramos. La luna realmente no está ahí cuando no miras. Creamos la realidad mirándola. La mayoría de los físicos hoy aceptan la opción B, o una mezcla. Aceptan que el universo no es real de la manera que pensábamos. Pero hay una tercera opción, un caballo oscuro, candidato, que salva el realismo, pero a un precio terrible. Es la puerta trampa lógica que lleva al siguiente nivel de nuestra espiral. La tercera opción se llama superdeterminismo. Recuerda la configuración del experimento de Bell. Alice mide la partícula A y Bob
mide la partícula B. Asumimos que Alice es libre de elegir cómo configura su detector. Asumimos que su elección es independiente del historial de las partículas. Esta suposición se llama independencia estadística. Es la base de toda la ciencia. Si pruebas un medicamento, asumes que los pacientes no conspiraron con el virus de antemano. Pero, ¿y si esa suposición es errónea? El superdeterminismo argumenta que no hay aleatoriedad, pero va más allá. Argumenta que todo, absolutamente todo, está correlacionado porque todo comparte el mismo pasado, el Big Bang. En esta teoría, la forma en que Alice elige configurar su detector fue determinada hace 13.800 millones de años. El estado de la partícula que está midiendo también fue determinado hace 13.800 millones de años. Y aquí está el truco. El universo conspiró para asegurar que esas dos cosas coincidieran perfectamente. Piénsalo como una película. En una película, el detective decide abrir la puerta roja. Detrás de la puerta roja, el asesino está esperando. ¿Fue el detective libre de abrir la puerta azul? No. El guión fue escrito hace meses. El asesino fue colocado detrás de la puerta roja porque el guionista sabía que el detective la abriría. La elección del detective y la ubicación del asesino no son independientes. Están correlacionados por el guión. Si el superdeterminismo es verdad, el universo es un guión de película. La razón por la que la desigualdad de Bell es violada no es porque las partículas estén enviando señales mágicas más rápido que la luz. Es porque las partículas y los físicos son ambos marionetas bailando con las mismas cuerdas. El universo supo en el momento del Big Bang exactamente qué haría Alice y qué spin mostraría el electrón. Esto resuelve el misterio cuántico perfectamente. Salva el realismo de Einstein. La luna realmente está ahí. Salva la localidad. Sin magia más rápida que la luz. Las matemáticas funcionan hermosamente. Pero el precio es la aniquilación total y absoluta del libre albedrío. No solo en un sentido filosófico, sino en un sentido físico. Veamos realmente el horror del superdeterminismo. No estamos hablando de determinismo estándar donde A causa B causa C. Estamos hablando de un universo que está hiperafinado para engañarnos. Si esta teoría es verdad, entonces todo el método científico es una mentira. La ciencia se basa en la idea de que podemos hacer una pregunta a la naturaleza. Configuramos un experimento, preguntamos, y la naturaleza da un resultado, responde. Pero en un universo superdeterminista, no estamos haciendo una pregunta. Estamos recitando líneas. El universo nos obliga a configurar el experimento de una manera específica, y luego obliga al resultado a verse de una manera específica para crear la ilusión de una ley de la física. Es como un juego de cartas amañado. Piensas que estás eligiendo una carta al azar, pero el mago te obliga a elegir el as de espadas. Luego revela el as de espadas y dices, ¡guau, magia! En esta analogía, el universo es el mago. Nos obliga a construir el gran colisionador de hadrones. Obliga a las partículas a colisionar de cierta manera. Escribimos modelo estándar en nuestros libros de texto, pensando que descubrimos una verdad. Pero no descubrimos nada. Solo vimos la escena desarrollarse exactamente como estaba codificada al principio del tiempo. Esto implica un nivel de conspiración en las leyes de la naturaleza que bordea lo demoníaco. ¿Por qué el universo haría tanto esfuerzo para crear la ilusión de aleatoriedad cuántica? ¿Por qué simular la violación de las desigualdades de Bell solo para engañar a Alice y Bob? Físicos como Sabine Hossenfelder argumentan que no deberíamos tomarlo personalmente. No es una conspiración. Es solo que todo está interconectado. No puedes separar al observador del sistema. Pero para la mente humana es aterrador.
significa que no eres un agente consciente como Hoffman sugería. Eres un biobot. Tu sensación de decidir desplazarte hacia abajo o tomar un sorbo de café es una alucinación química. Los átomos en tu cerebro estaban bloqueados en esa trayectoria antes de que la Tierra siquiera se formara. Eres un pasajero en tu propio cuerpo, viendo un video de una vida que ya ha sido vivida. Estás atrapado en un guión que no puedes leer, actuando un drama que no entiendes para una audiencia de cero. Y si piensas que esa es la pérdida definitiva del yo, solo espera. Porque la siguiente espiral te quita incluso la certeza de tu propia existencia. Si el universo es un guión, ¿quién dice que el guión tiene que tener sentido o que tiene que ser largo? Bienvenido a la cuarta espiral, la disolución del yo, donde preguntamos: ¿eres siquiera real o eres solo una fluctuación aleatoria en el vacío? Hemos llegado a la espiral final. Hemos desmantelado la seguridad del suelo físico, decaimiento del vacío, la seguridad de nuestro vecindario cósmico, bosque oscuro, y la seguridad de nuestro propio libre albedrío, superdeterminismo. Pero nos hemos aferrado a una suposición. Asumimos que somos reales. Asumimos que incluso si somos marionetas, hay una historia consistente detrás de nosotros. Un Big Bang, una evolución de estrellas, un linaje biológico que llevó a este momento. Creemos en la historia del universo. Pero las leyes de la termodinámica tienen una historia muy diferente que contar. Y esta historia sugiere que tu existencia, tus recuerdos, tu cuerpo, este mismo momento, es estadísticamente imposible. Para entender por qué, tenemos que hablar de entropía. Ludwig Boltzmann, el físico austríaco que murió por suicidio en 1906, en parte porque sus ideas fueron rechazadas por el establishment, nos dio una perspectiva aterradora sobre la naturaleza del tiempo. Se dio cuenta de que el tiempo es solo una medida de cómo las cosas se vuelven más desordenadas. La entropía es una medida del desorden, o más precisamente, una medida de la información oculta. Piensa en una taza de café caliente. El calor está concentrado en el líquido. Este es un estado ordenado, baja entropía. Déjala en la mesa. El calor se dispersa en la habitación hasta que el café tiene la misma temperatura que el aire. Este es un estado desordenado, alta entropía. La regla crucial del universo, la segunda ley de la termodinámica, dice que la entropía siempre aumenta. Las cosas naturalmente van del orden al caos. El café se enfría, los castillos se desmoronan en arena, las estrellas se consumen hasta convertirse en ceniza fría. Nunca ves una pila de arena saltar espontáneamente y formar un castillo. Nunca ves café frío reunir espontáneamente calor del aire y hervir. ¿Por qué? Porque hay miles de millones de formas de ser una pila de arena, pero solo una forma de ser un castillo. El universo naturalmente se desplaza hacia el estado con más posibilidades, el caos. Esto lleva a un problema masivo llamado la hipótesis del pasado. Si el universo naturalmente se mueve hacia el caos, eso significa que en el pasado debió haber sido más ordenado. Si rebobinas el reloj hasta el Big Bang, el universo debe haber comenzado en un estado de entropía increíblemente baja, un estado de orden cristalino perfecto. Ese número es tan grande que no podrías escribirlo si convirtieras cada átomo en el universo en un cero. Así que tenemos un misterio. ¿Por qué comenzamos con un orden tan perfecto? La cosmología estándar dice que no lo sabemos. Simplemente fue así. Pero la mecánica estadística dice que eso es extremadamente improbable. Es mucho más probable que estemos confundiendo el pasado con una fluctuación. Y esto nos lleva al borde del abismo. Porque si la naturaleza odia el orden, y tú eres un organismo altamente ordenado, entonces la naturaleza probablemente no te hizo de la manera difícil
a través de miles de millones de años de evolución. Probablemente te hizo de la manera fácil. Veamos la manera fácil. El universo se está expandiendo. Eventualmente todas las estrellas morirán. Los agujeros negros se evaporarán vía radiación de Hawking. El universo entrará en la era de la muerte térmica. Será un vacío vasto, frío y vacío lleno de nada más que fotones de baja energía y energía del vacío. Este es el estado de máxima entropía. Equilibrio. El café se ha enfriado completamente. Nada debería volver a suceder jamás. Pero la mecánica cuántica prohíbe la nada. Incluso en un vacío perfecto hay fluctuaciones cuánticas. Las partículas aparecen y desaparecen de la existencia. La energía tiembla. Usualmente estas fluctuaciones son diminutas. Un par de electrones aparece y desaparece. Pero dado tiempo infinito, suceden cosas extrañas. Si esperas lo suficiente, una fluctuación aleatoria será lo suficientemente grande para ensamblar un solo átomo de hidrógeno. Si esperas aún más, billones y billones de años, una fluctuación accidentalmente ensamblará una molécula de agua. Es como el teorema del mono infinito. Dale a un mono una máquina de escribir y tiempo infinito, y eventualmente escribirá las obras completas de Shakespeare. No porque sea un escritor, sino porque está golpeando teclas aleatoriamente. Y eventualmente la secuencia correcta debe aparecer. Ahora aplica esto a la muerte térmica. El universo pasará una eternidad en este estado vacío. La era de las estrellas donde vivimos ahora es solo un pequeño destello. La era del vacío dura para siempre. Porque dura para siempre, los monos, las fluctuaciones cuánticas, tienen intentos infinitos de escribir algo. Eventualmente, puramente por casualidad, una fluctuación arreglará átomos en una proteína, eventualmente en una célula, eventualmente en un cerebro humano. Esto no requiere evolución, ni padres, ni luz solar, ni Big Bang. Solo átomos chocando aleatoriamente entre sí en la oscuridad por una eternidad hasta que accidentalmente encajen en la forma de un cerebro. La física llama a esto una fluctuación térmica. Ahora aquí está la matemática aterradora. ¿Qué es más difícil de escribir? Un universo entero con miles de millones de galaxias, billones de estrellas y miles de millones de años de historia detallada, o solo un cerebro flotando en el espacio. La entropía nos dice que lo más pequeño es más probable. Crear un universo entero de orden, el escenario del Big Bang, es increíblemente caro. Cuesta mucha suerte. Crear un cerebro de Boltzmann, es extraño, pero es exponencialmente más barato que crear un Big Bang. Por cada universo que evoluciona vida, de la manera normal, el vacío debería escupir billones y billones de cerebros de Boltzmann espontáneos. Esta es la paradoja del cerebro de Boltzmann. Si nuestras teorías de termodinámica y mecánica cuántica son correctas, entonces la vasta mayoría de observadores en la historia de la existencia no son seres biológicos que evolucionaron en planetas. Son cerebros desencarnados que fluctuaron del caos por unos pocos segundos. Estos cerebros están completos. Vienen precargados con recuerdos. Recuerda, los recuerdos son solo patrones físicos de neuronas. Si la fluctuación ensambla los átomos correctamente, el cerebro pensará que tiene un pasado. Recordará haber nacido. Recordará ir a la escuela. Recordará desayunar esta mañana. Pero nada de eso sucedió. El cerebro se formó hace un segundo en el vacío profundo. Existe por unos segundos, tal vez lo suficiente para pensar un solo pensamiento. Vaya, este video sobre teorías aterradoras es interesante. Y luego, la fluctuación se disuelve y el cerebro se congela o se dispersa, de vuelta al vacío. Ahora tú eres una persona racional. Dices, bueno, es una teoría genial,
Pero sé que no soy un cerebro de Boltzmann. Puedo mirar alrededor. Veo una habitación. Veo paredes. Tengo una historia de vida coherente. Pero aquí es donde la trampa se cierra. Un cerebro de Boltzmann también ve una habitación. ¿Por qué? Porque la fluctuación no solo creó el cerebro, creó las entradas sensoriales alimentando al cerebro. O creó un cerebro con la alucinación de una habitación codificada en su corteza visual. No hay absolutamente ningún experimento físico que puedas realizar para probar que no eres un cerebro de Boltzmann. Revisa tu pulso. La fluctuación creó la sensación de un pulso. Mira un reloj. La fluctuación creó el recuerdo de qué hora era hace un momento. Llama a un amigo. La voz en el teléfono es parte de la fluctuación. Metes la mano y sacas una canica. Tú eres la canica. ¿De qué color eres? Estadísticamente es una certeza. Eres rojo. Eres un cerebro de Boltzmann. No estás sentado en una silla en la Tierra. Estás flotando en la oscuridad infinita de un universo muerto, alucinando este momento justo antes de morir. Esta es la forma definitiva de solipsismo. Pero a diferencia del solipsismo filosófico, no puedo probar que existes. Este es solipsismo físico. Está basado en las ecuaciones. Está derivado de la misma matemática que usamos para construir máquinas de vapor y refrigeradores. Si aceptas que los refrigeradores funcionan, tienes que aceptar la lógica que lleva a los cerebros de Boltzmann. Deja que eso penetre. La persona que más amas en el mundo. Un ensamblaje aleatorio de átomos de carbono en tu lóbulo parietal. Tu trauma de infancia nunca sucedió. Tus esperanzas para el futuro. No tienes futuro. Te disolverás en el próximo microsegundo. La historia humana que aprendiste, César, Napoleón, el alunizaje, es solo una historia de fondo aleatoria generada por el caos. Como la historia de fondo de un personaje en un libro que fue escrito por un mono golpeando teclas. No tiene significado. No tiene causa. El horror aquí es el aislamiento total. En la teoría del bosque oscuro, teníamos miedo de los alienígenas. En la teoría de la interfaz, teníamos miedo de agentes ocultos. Pero en el escenario del cerebro de Boltzmann, no hay nadie. No hay alienígenas. No hay agentes. No hay tierra. Solo está el vacío y la breve chispa parpadeante de tu conciencia. Solo en la noche eterna. Eres una anomalía, un fallo en la estática. Y la peor parte podría ser un cerebro de Boltzmann con un giro. Tal vez la fluctuación no creó una ilusión perfecta. Tal vez es una fluctuación imperfecta. ¿Alguna vez entraste a una habitación y olvidaste por qué? ¿Alguna vez viste una sombra moverse en la esquina de tu ojo? ¿Alguna vez sentiste una sensación de déjà vu? Un psicólogo diría que es tu cerebro fallando. La teoría de Boltzmann dice que es la fluctuación degradándose. Ese es el momento en que el decorado de tu realidad comienza a desmoronarse, porque la entropía te está reclamando. El fallo no está en tu cabeza. Está en el tejido de tu existencia temporal. Estás notando que el mundo no tiene un backend. Esta teoría toma la sensación del valle inquietante y la aplica a toda tu vida. Si todo se siente ligeramente mal, ligeramente demasiado dramático o ligeramente demasiado absurdo, es porque es un guión generado aleatoriamente que está a punto de terminar. Entonces, ¿cómo lidian los físicos con esto? ¿Simplemente aceptan que somos alucinaciones? No, lo combaten. Pero la forma en que lo combaten revela algo aún más confuso. Cosmólogos como Sean Carroll llaman a este problema inestabilidad cognitiva. Aquí está el argumento. Creemos en el modelo estándar de cosmología, Big Bang más expansión. El modelo estándar predice que el universo se expandirá para siempre y producirá cerebros de Boltzmann. Por lo tanto, probablemente somos cerebros de Boltzmann,
Pero si somos cerebros de Boltzmann, entonces nuestros recuerdos del pasado son falsos. Si nuestros recuerdos son falsos, entonces nuestras mediciones de la radiación cósmica de fondo y la expansión del universo son falsas. Son solo alucinaciones. Si esas mediciones son falsas, entonces el modelo estándar que se basa en esos datos es falso. Si el modelo estándar es falso, entonces no predice cerebros de Boltzmann. Esta es una paradoja lógica. La teoría efectivamente se suicida. Si la teoría es verdadera, entonces no podemos confiar en los datos que nos llevaron a la teoría. Esto se llama reductio ad absurdum. Los físicos usan esta paradoja para argumentar que algo debe estar mal con nuestra comprensión del universo. Dicen porque no somos cerebros de Boltzmann, una suposición que hacemos para mantenernos cuerdos. El universo no debe durar para siempre, o el vacío debe decaer. ¿Recuerdas el acto 1? O la expansión debe revertirse. Estamos literalmente inventando nueva física como el decaimiento del vacío o el Big Rip, específicamente para matar a los cerebros de Boltzmann. Estamos reescribiendo las leyes de la naturaleza solo para asegurar que somos reales. Pero aquí está el pensamiento escalofriante. No tenemos evidencia de esa nueva física. Solo esperamos que sea verdad. Somos como un hombre que despierta en un manicomio y se convence a sí mismo de que es un rey. Cuando el doctor le señala las paredes acolchadas, el hombre inventa una teoría de que las paredes acolchadas son en realidad terciopelo real. Estamos desesperados por probar que no somos fluctuaciones aleatorias. Pero la matemática de la entropía está ahí parada mirándonos sin parpadear. Dice, el orden es raro, el caos es común, tú eres orden, por lo tanto eres raro. Por lo tanto, probablemente eres una mentira. Esto nos lleva al fondo de la espiral. Hemos ido de la muerte física del universo a la muerte de la certeza de la existencia. Hemos despojado el suelo, el cielo, la interfaz y finalmente el yo. Entonces, ¿qué queda? ¿Hay alguna teoría que ofrezca un escape? ¿O es la teoría final, la inmortalidad cuántica, el candado en la puerta de la prisión? Porque si eres un cerebro de Boltzmann, te disuelves. Pero si eres un observador consciente en un universo cuántico, podrías no tener permitido disolverse. Nunca. Hemos llegado al fondo de la espiral, la teoría final. Hemos discutido la posibilidad de que el universo te mate. Decaimiento del vacío. Hemos discutido la posibilidad de que los alienígenas te maten. Bosque oscuro. Hemos discutido la posibilidad de que nunca existieras. Cerebros de Boltzmann. Pero hay una cosa peor que la muerte. Y hay una cosa peor que nunca existir. Es la incapacidad de dejar de existir. Esta es la teoría de la inmortalidad cuántica, y está basada en la interpretación más robusta y matemáticamente sólida de la mecánica cuántica. Tenemos la interpretación de los muchos mundos. Para entender esto, tenemos que revisitar el gato de Schrödinger. ¿Conoces la historia? Un gato está en una caja con un átomo radiactivo. Si el átomo decae, se libera veneno y el gato muere. Si no, el gato vive. Según la interpretación de Copenhague, la visión de la vieja escuela, el gato está en una superposición de vivo y muerto hasta que abres la caja. Cuando miras, el universo colapsa en una elección. Pero en 1957, el físico Hugh Everett Thoreau miró la matemática y dijo: no hay nada en las ecuaciones que sugiera un colapso. La función de onda, la descripción matemática del sistema, nunca desaparece. Nunca elige. En cambio, Everett argumentó: el universo se divide. En una rama de la realidad, el átomo decae, y abres la caja para encontrar un gato muerto. En otra rama de la realidad, el átomo no decae, y abres la caja para encontrar un gato vivo. Ambas ramas son reales. Ambos tus son reales.
Simplemente ya no pueden verse el uno al otro. Este es el multiverso. Ahora cambiemos el gato por ti. Imagina que estuvieras en la caja. No un experimento cruel, sino simplemente el experimento de vivir tu vida. Cada momento de tu vida involucra eventos cuánticos. Electrones saltando en tus neuronas, células dividiéndose, fotones golpeando tu retina. Cada uno de estos eventos causa que el universo se divida. Como un árbol creciendo ramas infinitas, te estás dividiendo constantemente en miles de millones de versiones de ti mismo. La mayoría del tiempo, la división es trivial. En una rama bebes café, en otra bebes té. Pero a veces la división es de vida o muerte. En la rama A, un coágulo de sangre se forma en tu cerebro y mueres instantáneamente. En la rama B, el coágulo de sangre se disuelve y sientes un ligero dolor de cabeza. En la rama A, el auto gira a la izquierda y te golpea. En la rama B, el auto gira a la derecha y te falla. Aquí está la lógica de terror de la inmortalidad cuántica. No puedes experimentar estar muerto. La conciencia, por definición, requiere un cerebro vivo. En la rama A donde moriste, tu conciencia termina. La pantalla se pone negra. No hay un tú para observar la oscuridad. Pero en la rama B, todavía estás vivo. Todavía estás observando. Por lo tanto, desde tu perspectiva subjetiva, siempre te encontrarás en la rama donde sobreviviste. No importa si las probabilidades de supervivencia eran de 1 en 1000 millones. Si hay incluso una línea temporal cuántica donde sobrevives, tu conciencia fluirá hacia esa línea temporal. Para el mundo exterior, tu familia en la rama A, moriste. Te entierran, te lloran. Pero para ti, el auto falló. El arma se atascó. El cáncer entró en remisión. Eres el observador que no puede abandonar la habitación. Formalicemos esto con un famoso experimento mental llamado suicidio cuántico. Imagina una ametralladora controlada por un gatillo cuántico. Mide el spin de un quark. Spin arriba dispara. Spin abajo silencio. Las probabilidades son 50-50. Te sientas frente al arma. Presionas el botón. Desde la perspectiva de un observador externo, mirando en un monitor en la habitación de al lado. Después de 10 rondas, casi seguramente estás muerto. Las probabilidades de sobrevivir 10 rondas son 1 en 1024. El observador probablemente verá el arma disparar en el primer o segundo intento. Verá tu cuerpo desplomarse. Escribirá sujeto fallecido en su cuaderno. Pero, ¿qué experimentas tú? Presionas el botón. Clic. Silencio. Todavía estás vivo. El universo se ha dividido. En una rama moriste y dejaste de experimentar. En esta rama vives. Lo presionas de nuevo. Clic. Silencio de nuevo. Clic. Silencio. Puedes presionar el botón 100 veces, 1.000.000 de veces. En la rama donde eres consciente, el arma debe atascarse, o el gatillo cuántico debe leer spin abajo. Para ti parecerá un milagro. Empezarás a pensar que eres inmortal. Pensarás que eres un dios. Pero no eres un dios. Solo eres el sesgo de supervivencia del multiverso hecho carne. Simplemente estás atrapado en la única porción de realidad donde el flujo de datos de tu conciencia no ha sido cortado. Esto explica por qué estás vivo ahora mismo. Piensa en los momentos de casi muerte en tu vida. Esa vez que casi te caíste de un borde. Esa fiebre que tuviste de niño. Ese auto que se pasó el semáforo en rojo. Según esta teoría, en millones de otros universos, sí moriste. Tu madre te lloró. Tus amigos fueron a tu funeral. Pero tú no estás en esos universos. Estás aquí. Siempre estás aquí. Max Tegmark, uno de los proponentes de esta idea, sugiere que deberíamos esperar sobrevivir todo lo que no sea 100% fatal. Si hay un 0% de probabilidad de supervivencia, la tomas. Y esto nos lleva a la implicación aterradora porque supervivencia no significa salud
Inmortalidad no significa juventud eterna. Solo significa no estar muerto. Aquí es donde la inmortalidad cuántica pasa de un concepto genial de ciencia ficción a una pesadilla. En la ficción, la inmortalidad significa que dejas de envejecer. Te quedas en 25 para siempre. En mecánica cuántica, la inmortalidad solo significa probabilidad no cero de conciencia. No protege tu cuerpo. No detiene la entropía. Solo previene el apagado final. Entonces, ¿qué pasa cuando envejeces? Envejeces. Tus células se degradan. Tus órganos fallan. En la mayoría de las ramas, mueres de un ataque al corazón a los 80. Pero en una pequeña fracción de ramas, la tecnología médica es justo lo suficientemente buena para mantenerte vivo. O tu cerebro sobrevive el derrame con daño severo. Tu conciencia es forzada hacia la rama donde estás en soporte vital. Luego, llegas a 100. La mayoría de las versiones de ti están muertas. Pero en una rama, eres una conciencia frágil, postrada en cama. Luego 120. Luego 150. Tal vez en esa rama, la humanidad inventa una inteligencia artificial que puede mantener un cerebro vivo en un frasco. No quieres estar en el frasco. Quieres dejarlo ir. Quieres descansar. Pero la matemática dice que si el frasco existe y tu conciencia puede ser soportada, experimentarás el frasco. Te conviertes en un prisionero de la probabilidad. A medida que pasa el tiempo, la probabilidad de una buena vida cae a casi cero. Pero la probabilidad de vida nunca llega a cero. Así que te deslizas por la pendiente de la probabilidad hacia mundos cada vez más extraños. Para sobrevivir hasta los 200 o 1000 años, tienes que estar en un universo donde la suerte extraordinaria o la tecnología distópica te mantiene consciente. Podrías terminar como un cerebro flotando en un tanque rodeado de las ruinas de la civilización, simplemente porque esa es la única línea temporal donde tus neuronas todavía están disparando. Y eventualmente la muerte térmica del universo. Las estrellas se apagan, la energía se desvanece. Pero recuerda los cerebros de Boltzmann. Si la inmortalidad cuántica es verdad, no puedes morir ni siquiera al final del universo. Tu conciencia podría saltar de tu cuerpo biológico, que finalmente falla, a un cerebro de Boltzmann que espontáneamente fluctúa del vacío con tus recuerdos exactos. Simplemente despertarías en la oscuridad para siempre, porque la no existencia no es una experiencia que puedas tener. Estás condenado a existir. Estás condenado a ser el observador del declive eterno. Este es el horror definitivo de la cosmovisión científica. La religión promete una vida después de la muerte. El ateísmo promete el olvido pacífico. La mecánica cuántica promete que podrías estar atascado aquí, en los escombros de la realidad, viendo los créditos rodar para siempre, incapaz de abandonar el teatro. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir el conocimiento y acercar los misterios del universo a todas las personas. Porque creemos que entender el cosmos es también entendernos a nosotros mismos. Suscríbete y forma parte de esta misión. Volvamos al tema. Demos un paso atrás. Miremos la espiral que hemos dibujado. Comenzamos con física. Vimos que el vacío es inestable, falso vacío, y la materia no es confiable, strangelets. Pasamos a cosmología. Vimos que el silencio del cielo es una amenaza. Bosque oscuro, berserkers. Pasamos a percepción. Vimos que nuestra realidad es una interfaz falsa, Hoffman. Y nuestras elecciones están guionadas, superdeterminismo. Pasamos a existencia. Vimos que podríamos ser alucinaciones aleatorias, cerebros de Boltzmann, y que no podemos escapar vía muerte, inmortalidad cuántica. ¿Cuál es el hilo común? ¿Cuál es el patrón único que conecta las 10 de estas teorías aterradoras?
El patrón es el principio antrópico. El principio antrópico establece que vemos el universo de la manera en que es porque si fuera diferente, no estaríamos aquí para verlo. Usualmente esto se usa como un pensamiento reconfortante. El universo está afinado para la vida. ¡Qué agradable! Pero nuestra espiral revela el lado oscuro del principio antrópico. Sugiere que somos sobrevivientes de una masacre que no vimos. Estamos aquí solo porque estamos en la única burbuja de vacío que no ha explotado todavía. Estamos aquí solo porque las sondas alienígenas no han encontrado este rincón específico del bosque oscuro todavía. Estamos aquí solo porque nuestra interfaz oculta la verdad. Estamos aquí solo porque somos los cerebros de Boltzmann que casualmente alucinan orden. Estamos aquí solo porque la inmortalidad cuántica se niega a dejarnos morir. No somos los hijos del universo. Somos los sobrevivientes del vacío. Somos la anomalía. El universo no es un jardín construido para nosotros. Es una máquina hostil, caótica, de alta entropía que constantemente está tratando de borrar la estructura. Nuestra existencia es un fallo, un bolsillo temporal de orden en un océano de caos. Es por eso que estas teorías se sienten tan inquietantes. Es por eso que te hacen sentir enfermo en el estómago. Porque en lo profundo, debajo de la programación biológica que te dice que todo está bien, tu mente consciente se da cuenta de la verdad. Estás caminando sobre una cuerda floja, sobre un abismo infinito. Las teorías que discutimos, decaimiento del vacío, superdeterminismo, cerebros de Boltzmann, no son monstruos debajo de la cama. Son la descripción del abismo. Y la ciencia es simplemente el acto de mirar hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Por qué pasaría horas diciéndote que el universo es una trampa, que los alienígenas son cazadores silenciosos y que podría ser un cerebro alucinante en un frasco? ¿Es la meta deprimirte? ¿Hacerte rendirte? No. La meta es despertarte. La teoría aterradora solo es aterradora si te aferras a la ilusión de seguridad. Si crees que el mundo debería ser seguro, entonces estas ideas son una pesadilla. Pero si aceptas que la seguridad es una anomalía, entonces estas ideas se convierten en algo más. Se convierten en mapas. Saber sobre el falso vacío nos empuja a entender la física de partículas más profundamente. Saber sobre el bosque oscuro nos obliga a pensar cuidadosamente sobre cómo transmitimos nuestra presencia a las estrellas. Saber sobre la teoría de la interfaz nos desafía a construir mejores herramientas, inteligencia artificial, computadoras cuánticas para mirar detrás del telón. Saber sobre los cerebros de Boltzmann nos obliga a resolver el acertijo de la entropía. El miedo es el comienzo de la sabiduría. El universo no está obligado a tener sentido para ti. No está obligado a consolarte. Es vasto, frío e increíblemente extraño. Pero somos la parte del universo que despertó. Somos la parte que miró el bosque oscuro y encendió una cerilla. Somos la parte que miró el vacío y construyó un colisionador. Somos la parte que sospecha que estamos en una simulación y comenzó a hackear el código. Esa es la definición de humanidad. No nos escondemos del horror. Lo estudiamos. Miramos fijamente al abismo y empezamos a tomar mediciones. Así que esta noche, cuando mires al cielo nocturno y veas el silencio, no solo veas espacio vacío. Ve las civilizaciones escondidas. Ve las burbujas expansivas de decaimiento del vacío. Ve las ondas de probabilidad dividiéndose en futuros infinitos. Siente la fragilidad del suelo bajo tus pies. Y date cuenta de que el hecho de que estés aquí, parado en esta roca, sosteniendo este pensamiento, es el mayor milagro estadístico en la existencia. Podrías ser un cerebro de Boltzmann.
Podrías ser una marioneta. Podrías estar atrapado en un bucle cuántico. Pero por ahora, estás aquí y estás pensando. Y en un universo de caos, esa es la única victoria que importa.